Subí, entrá al altillo, encontrá al monstruo y escuchá lo que tenía guardado. Esto es El Altillo, donde desempolvamos historias. La charla me sumerge hacia algún lugar donde todo puede pasar. Subís a la escalera, abrís la puerta y encontrás en el altillo otro costado de lo conocido. Caras, hay una parte de la luna que se tapa. Hay una sombra donde nunca pega el sol. Hay también algo más. An electrician made the shocking discovery this morning. Nirvana frontman Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain is dead. Sadly, this week, in memory of Nirvana leader Kurt Cobain, who was found dead on Friday morning in a house he owned in Seattle. A suicide at the age of 27. Cobain durante varias entrevistas había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas y el alcohol y comentó que su adicción a la heroína había sido fomentada por unos dolores muy fuertes de estómago que lo atacaban frecuentemente. Los doctores no encontraban la causa de estos dolores y tampoco podían pararlos. Según Cobain, eso era lo único que lo ayudaba a escaparse. Días antes de su muerte, Mitch Holmquist, su amigo de la infancia, lo cruzó caminando por las calles como en los viejos tiempos. Nada hacía pensar que lo peor se aproximaba. Kurt Cobain's mother, Wendy O'Connor, said on Friday that her son had been missing for 6 days and that the last time she had spoken with him, she told him not to join the stupid club of rock stars who had died untimely deaths. Un electricista encontró el cadáver de Kurt Cobain en el invernadero de esta casa en las afueras de Seattle. Al lado del cuerpo, una escopeta y una nota de despedida. Los médicos forenses determinaron el día exacto de la muerte de Kurt Cobain como el 5 de abril de 1994. Es realmente justo ubicarlo a él en ese panteón de próceres, digamos, que tiene la cultura rock. Han dejado el póster, ese ícono que uno ve y que en Nirvana es muy claro con la silueta y el rostro de Cobain, probablemente sufriente, como puede ser esa foto emblemática de Jim Morrison con el torso desnudo, o como puede ser el rostro de John Lennon. Había que romper todas las barreras y todas las estructuras de una sociedad americana anquilosada, patética. Sometimes people elevate you, you know, whether you like it or not. It's real easy to fall. I don't think any of us would be in this room here tonight if it weren't for Kurt Cobain, so. I was trying to, like, with my eyes, trying to tell them, don't hurt me.
Ahora lo recordamos con estos 2 videos de su álbum Nevermind, que vendió más de 10 millones de copias. Veremos In Bloom, pero primero, de su último álbum In Utero, veremos Heart Shaped Box. Escuchábamos muchas voces en la intro que preparó Martín esta vez, y me parece que la más sanguínea, la que te provoca la piel de gallina, es una de las últimas, la de Eddie Vedder, hablando el día en que encuentran muerto a Kurt Cobain. Pearl Jam tenía un show, en las imágenes de ese recital se los puede ver arrodillados directamente, sin por reponerse, salvo por Vedder, que le habla al público y les dice: es muy difícil caer. Toda esa generación de músicos venía pasando por muchos altibajos, y la muerte de Kurt Cobain los encuentra en el éxito a casi todas las bandas que habían empezado juntas. Sin embargo, el único que no se había podido acomodar nunca a todo ese éxito, contado por sus propios compañeros Chris Novoselic y Dave Grohl, fue Kurt. Este año se cumplen 20 años de la muerte de Kurt Cobain, y volvió a ser un tema de agenda, extrañamente un tema de agenda inclusive para los noticieros. Sí. Se inundó todo de Kurt Cobain, se inundó todo de Nirvana de nuevo, y el ingreso al Salón de la Fama, ese premio medio nefasto pero a la vez reconocible por todos, terminó de hacer que la semana Cobain, que era la anterior, se estire un poco más. Sí, puso al grunge en un lugar donde en realidad era la antítesis, ¿no? El grunge iba en contra de eso. En realidad lo que pasó es que el éxito de Kurt Cobain absorbió todo lo que era el movimiento grunge, porque originalmente a él no se lo catalogaba como grunge. Él no tenía nada que ver con el grunge, en realidad, en lo musical. Él viene de una escuela alternativa. Haciendo un repaso rápido: finales de los 80, los músicos norteamericanos deciden retomar y hacer una revisión histórica de los 70. Deciden olvidarse por completo del 80 y de la música plástica de esa época. ¿Qué hacen los tipos? Empiezan a revisar todas las bandas del 70. Zeppelin, Sabbath, todo lo que tenga que ver con eso. La primera escuela, los Pixies, en los finales de los 80. Kurt Cobain viene de esa escuela. Kurt Cobain vivía en un pueblito muy chiquitito, Aberdeen, en Washington, a 170 kilómetros de Seattle. En Seattle pasaba todo este movimiento grunge. Claro. En Seattle estaban todas las bandas teniendo éxito, la capital. En Aberdeen no pasaba nada. Kurt Cobain en el secundario se conoce con Chris Novoselic, y de a poquito empieza a expresarse con la música y con dibujos, y escribiendo, solo en una habitación, en una especie de ático, una especie de altillo. Hijo de padres separados, nunca pudo asimilar esa separación, nunca tuvo una buena relación con ellos, y siempre escapaba de su casa como todo adolescente. No vivió nunca en la calle solo, siempre vivía en la casa de un amigo, en la casa de una tía. No era un chico que estaba desprovisto de casa. Sí, leí por ahí que durmió en un hospital alguna vez. Alguna vez durmió en un hospital, en la sala de espera de un hospital. Alguna vez se dice que durmió o amaneció debajo de un puente, donde después se escribió un lugar que en realidad era metafórico. Y también se habla de que ese hospital donde durmió era el lugar donde había nacido él. Exactamente. Tenía toda una connotación y un cierre con la relación que Mariano recién nombraba, que era conflictiva con su mamá y con su papá. Exactamente. Y aparte de tener una relación conflictiva con su mamá y con su papá, tiene una relación conflictiva con el medio que lo rodeaba, con su generación. Con los chicos de su generación y su edad, él no tenía una buena relación, al contrario, era un outsider. Y en los 90, 87, 88, tener esas condiciones en Estados Unidos te hacía estar muy fuera del sistema. En una de las sociedades más de derecha que tiene Estados Unidos, que es Washington, tener este tipo de inquietudes era muy complicado. Se conoce con Chris Novoselic, los dos aman el punk, se hacen muy amigos, son los chicos golpeados de la escuela, son los chicos que todo el mundo detesta. Son los hijos de padre divorciado que un día se empiezan a animar a hacer música, ponen un nombre que es Materia Fecal. Lindo nombre, ¿eh? Él le pone a su demo Materia Fecal, porque ni siquiera él creía que alguna vez podía llegar a servir para algo.
Se lo muestra, lo primero que hace, Kurt lo cuenta en una entrevista con MTV, lo primero que hace es mostrárselo a sus amigos le dicen, está buenísimo, hagamos algo, Novoselic empieza a decir, yo te acompaño, buscan un batero, y empiezan a ir los tres a viajar empiezan a viajar a Seattle para tocar. Las bandas de Seattle empiezan a ver en Kurt algo más allá de lo musical, que por ahí no era muy virtuoso. El grunge tenía mucha presencia, muchas connotaciones, mucho instrumental, muy musical, muy artista, y llegaba un pibe que no tenía línea en lo más mínimo, zaparrastroso. Y era básico. Básico, un rubio de ojos claros que parecía el hijo de un jardinero, con un bajista que medía casi 2 metros, que era gigante, pero era un torpe, y un baterista que medía 1.50, que era Chad Channing, que no sabía tocar tan bien la batería, pero ellos tres sabían ahí, y todos empezaron a ver que de golpe esos lugares se empezaron a llenar de chicas, y empezaron a descubrir que él le daba un lugar a la mujer que ni el grunge le daba, con todo lo abierto que era el grunge, con todo ese movimiento contestatario, ni siquiera ellos le daban, y lo hacía desde un lugar ni siquiera reivindicativo, porque nunca hizo algo para... justamente lo que lo termina traumando del todo es que no era un demagogo, sino que era un tipo que hacía y que pensaba y que se expresaba, y se encontró con todo ese ambiente que lo empieza a acuñar de golpe, de a poco, y de golpe el éxito. Bueno, Sub Pop, que es un sello que se caracterizaba por dar empuje a las bandas chicas, le tienen mucho cariño a él porque lo veían como muy nene, en una escena de grandes, muy nene. Sin embargo, cuando gritaba tenía esa carraspera, tenía esa furia contenida. Graban el primer demo, el primer disco, Bleach, en el departamento de la madre de Novoselic, el bajista. Tenía un departamento vacío y se los presta. Sacan ese demo, las compañías les empiezan a interesar y viene como el gran salto que es con Nevermind. Le dan un productor, los mandan a Los Ángeles, ellos se despiden del baterista, lo sacan porque no les gustaba, porque lo que querían hacer era... Kurt decía siempre que quería hacer música para chicos, que él quería hacer pop, pero que no quería que sea blando, sino que quería hacer pop duro. Entonces por eso detestaba el grunge, que era muy más elevado. Claro. Él era, en ese aspecto, más llano. Entonces, tienen el éxito con Nevermind, arman una serie de cancionazas que son tremendas y con una característica. Todas las bandas tenían muchos adornos, muchas cosas, y ellos eran 3 tipos nada más, sin efectos siquiera. Sí, lo característico de Nirvana era eso, que eran 3 tipos que estaban parados en el escenario, uno tocaba la guitarra, el otro tocaba el bajo, el otro la batería, nada más. Y para cerrar un poco esta introducción de quién es Kurt Cobain, que es un personaje súper explotado, pero quién era Nirvana, entra Dave Grohl, echando un baterista anterior, un chico que viene de lo que era la capital de Washington DC, tocaba una banda que era Scream, que era una especie de metal progresivo, lo convocan, y ahí es donde Kurt reconoce y siente que por primera vez Nirvana tenía cohesión, tenía una coherencia, porque había entrado un tipo que no solamente podía adaptarse y medir el tiempo en la batería que él necesitaba, sino que era muy compatible con Novoselic, con el pulso de ritmo que llevaba Novoselic, y que además cantaba. Y cantaba bien, y tenía casi el mismo timbre de voz que Kurt Cobain. Por ahí no se llega a distinguir, pero en todo lo que es Nevermind, las voces están duplicadas, una técnica. Se duplican las voces, para que parezca como una especie de cámara. Pero al mismo tiempo descubren que Dave Grohl podía cantar también, y todos los gritos de Cobain en el disco Nevermind están acompañados de los gritos de Dave Grohl. Y además tocaba bien la batería. Es un rasgo, realmente es uno de los mejores bateristas que después, a lo largo del tiempo, derivó en un gran músico, no solamente un gran baterista, ¿no? Porque a veces los bateristas están por atrás de las bandas y quedan como rezagados. Hay casos donde son líderes de bandas, pero en el caso de Dave Grohl después bueno, hay armó una gran banda, ¿no? Butch Vig, que fue el productor elegido, que es uno de los armadores de The Garbage, una banda bastante conocida de pop. Sí. El tipo cuenta que no le cerraba por ningún lado Smell Like Teen Spirit, no le cerraba, hasta que conoce a Grohl y mete el redoble que da comienzo al tema. Claro, el redoble. Y eso fue como la gran explosión. Acompañado de eso, una industria musical que descubre todo un género, toda una ciudad que tiene un gran movimiento, muy explotable. ¿Por qué? Toda una generación que quiere empezar a creer en algo. Se apoyan en Kurt Cobain. Kurt Cobain es un chico que no quiere ser el que todo el mundo cree en él, porque no estaba acostumbrado, porque nunca estuvo acostumbrado a ser el tipo al que le tenían fe. Y nadie quiere cargar ese peso. Ni siquiera Dylan lo quiso hacer, cuando fue la voz de su generación.
Entonces fue todo el tiempo un tormento, porque lo que era un mecanismo de expresión para él, terminó siendo una especie de lugar de tormento, en el que él todo el tiempo, por más que decía que no le importaba lo que dijeran de él, estaba todo el tiempo cuestionando lo que él hacía en base a lo que cuestionaban los demás. Sí, digamos que la prensa en general, la prensa especializada, hablaba bien de Nirvana. En realidad empiezan a hablar bien cuando se dan cuenta que los músicos empiezan a hablar bien. Que los músicos, inclusive Claro. con más experiencia que Kurt Cobain, empiezan a decir, loco, lo que está haciendo este pibe está buenísimo. Sí, y ahí la bien. prensa empieza a tomar otro rol. Y aparte hay un contexto que después por ahí más adelante vamos a desarrollar, que tenía que ver con que la primera década, la primera parte de los 90 está muy ligada a lo que son los videos musicales, y Nirvana entró de cajón en eso. Entra de cajón, pero tratando de no entrar de cajón. No, obvio. Cuando ellos En todo entró, cuando tratando están de no entrar. Cuando están preparando el videoclip de Smell Like Teen Spirit, ellos van a buscar al peor director, buscan el peor director de videoclips. Lo buscan así. Hola, te venimos a buscar porque sos el peor director de videoclips. Queremos que haga lo que peor sabes hacer. Y el tipo los va a ver en vivo, ve lo que se arma en Smell Like Teen Spirit, que son un montón de pibes sacudiéndose, bailando, revolándose por todos lados, bailando ridículos aparte, porque vos ves, es muy paquete todo. Y el tipo dice, voy a llevar y voy a reproducir esto en un estudio. Lo hace, se descontrola todo, terminan rompiendo todo, rompen todo. Y hacen un videoclip genial, brillante, con muchos guiños que después con el tiempo se van analizando. De hecho, en un momento parece un portero limpiando. Kurt Cobain en la secundaria, como para encima no ser lo suficientemente golpeado por sus compañeros, trabajaba limpiando los baños en la secundaria. Y están todos esos guiños. Fue, digamos, una especie de portero de secundaria. Bueno, hablamos justamente de Kurt Cobain hoy, y además de Nirvana, Kurt Cobain fue, digamos, su música fue nutrida por otros músicos, obviamente, ¿no? Él formó Nirvana, pero su música viene de otro lado. Exactamente. De hecho, en un principio, una de las principales críticas fue que él choreaba mucho, ¿no? Pero en realidad no es que choreaba, él no tenía conocimientos musicales profundos. Conocía muy pocos, de hecho se lo caracteriza por tocar en quintas, con la primera, la tercera y la quinta nota, o sea, lo esencial que tiene que tener un acorde para que suene. Sí. Y lo único que hacía era cargar de ferocidad esas rítmicas muy sencillas, pero tenía una voz muy buena, muy lineal. Una de sus bandas favoritas y de cabeceras, y las que él mamó casi todo, fueron los Pixies. Vamos a escuchar Where Is My Mind, que es del primer disco de los Pixies, Sulfur Rosa. Muy loco, una banda también de Boston, de la escena alternativa, con mucha más experiencia, poniéndole un nombre en castellano a su disco. Y bueno, vamos a escucharlo. Stop. With your feet on the air, your head on the ground.
El Altillo, el lugar para encontrar historias. Seguimos en el Altillo y tenemos una comunicación al aire. Estamos en línea con Carlos Giogna Prat, que es el editor de La Viola web en tn.com.ar, periodista especializado en rock. ¿Qué tal? Cuchi para los amigos. ¿Qué tal, Cuchi? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, acá hablando un poco de Kurt Cobain, de Nirvana, y queríamos hablar un poco de lo que fue la presencia de Nirvana en la Argentina, y bueno, justamente por eso te convocamos a vos para que nos cuentes. Bueno, mira, Martín, Nirvana, justamente ahí vos decías, de Argentina, llega a nuestro país en octubre. El show fue el 30 de octubre, si no me equivoco, en Vélez, del 92. Llega en un momento que muy pocas veces pasó, o por lo menos en aquellos años en la Argentina, que una banda llegue a nuestro país en su gran momento, ¿no? Pasó con Santana en el 73, cuando dio su show en el viejo gasómetro. Pasó también con The Police, que visitó Buenos Aires allá en el 80 con sus shows, 2 presentaciones en Buenos Aires y una en Mar del Plata. Pasó con Queen también, Queen, que tenían, claro, que tenían muchos discos, ya una carrera sólida, pero que estaba en un momento mundial de rock de estadios que era muy fuerte. En el 81 estuvieron aquí en el país haciendo varios shows. Y con Nirvana pasó que era una de las bandas que prometía ser la del momento, o ya lo era. Recordemos que había sacado su segundo disco, Nevermind, en 1991, y ya en el 92 pisaba suelo argentino. Su figura, Kurt Cobain, su cantante, que traía un mensaje nuevo dentro de la música. Por ahí es interesante situarnos en aquel contexto rockero de la época. Estaban las bandas ya fuertes, importantes, que habían nacido una suerte de New Wave o Post-Punk, por el lado de la música también comercial, que son The Cure, Duran Duran, U2, Simple Minds, por ahí también dentro de lo techno, Depeche Mode, digo todos nombres, ¿no?, dentro del pop rock muy importante. Obviamente en el heavy, también estaba Iron Maiden, estaba ya haciendo sus primeros pasos, Metallica, y en los 90, Nirvana con una movida de Seattle que para algunos puede ser grunge, para otros no, sí, por ahí como una banda punk con un mensaje específico, con una influencia muy marcada de otros artistas como en el caso de Pixies. Bueno, le dan vida este trío, tienen un disco debut, el segundo que te comentaba recién, Nevermind, y como que ya se empieza a hablar en todo el mundo, o principalmente en algunos países de Europa y en Estados Unidos, y también con la llegada a Buenos Aires, del fenómeno Nirvana. En lo musical en Argentina terminábamos de un proceso ochentoso con los artistas ya consagrados, como la carrera solista de Spinetta, de Charly García, la conquista de América con bandas a la cabeza de Soda Stereo, SAS, Los Enanitos, Virus, lo que había dejado Sumo, y los 90 en el plano nacional surge con bandas que luego se llamó el nuevo rock, o también algunos que lo llamaron los sónicos, ¿no? Donde había una mezcla del pop, de la movida Manchester, y también de a poquito lo que venía también de los Estados Unidos por el lado del grunge. Ese era el panorama nacional. Entonces nos despertó a todos cierta curiosidad a lo que estábamos relacionados con el mundo de la música. Por eso el show de Vélez fue muy importante. El contexto, Cuchi, el contexto del show de Nirvana también tiene que ver con un nuevo contexto económico que se empezaba a dar en Argentina, que tiene que ver con que los artistas estaban empezando a venir y empezando a llenar estadios, cosa que en la última parte de los 80 no se estaba dando por una cuestión también económica, ¿no?, del país.
Sí, me parece que fue un lapso a principios de los 90, que fue cuando arranca, ¿no? Que todos los fines de semana tenías un artista internacional. Ya en los 80 lo visitó Sting solista, Tina Turner, que eran muy esperados en River, shows contundentes. Amnesty fue muy importante, ¿no? Ya en el 88 con Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, Youssou N'Dour, bueno. Se daba esa posibilidad de que artistas estuvieran en nuestro país. Recuerdo vino Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Ramones, o sea, había, ¿no? Pero en los 90 como decís muy bien vos, se vuelve ya algo tradicional. Claro, porque y aparte también, en poco tiempo estuvieron Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, los Rolling Stones, todos en cuestión de 2 o 3 años. Sí. Y también lo que se produce, que es interesante a remarcar, es que también vivimos el 88, 89 de una hiperinflación, no había producción nacional de vinilos, ¿no? O de cassette, había caído mucho el mercado, no había materia prima para lanzar música, y en los 90, un poco lo que decías vos, ¿no? Con el cambio, bueno, todo lo que vino que nosotros sabemos o conocimos de la década de los 90, también se da la posibilidad que un chico por ahí en cuota, me pasó como músico, que uno podía comprar un instrumento, una guitarra, efectos, batería, teclados, y pagarlo en cuotas. Entonces hay como una posibilidad donde surgen varias bandas, principalmente en Capital, en el conurbano y también en el interior del país, donde podían conseguir los instrumentos y empezar a hacer su propia música. Eso también yo, ¿no? Que como recién les contaba, de la movida del nuevo rock, con bandas como El Otro Yo, Juana la Loca, Los Brujos, Babasónicos, ¿no? Los Ilia Kuriaki también aparecían, todo a principios de los 90, producen una nueva llegada, un nuevo aire, una bocanada fresca a lo que tenía que ver con nuestra música. Y por eso Nirvana fue importante, ¿no? Cuchi, al margen del talento y todo lo que estábamos remarcando sobre Cobain, y al margen de toda la repercusión que tuvo los 20 años de su muerte, ¿cuál fue la bisagra que generó aquí en Argentina? Digo, ¿cuál fue la localización que se le puede dar a la trascendencia que tuvo en el país, al margen del contexto que estabas mencionando recién? Sí, no sé si el show de Nirvana fue una bisagra. Yo quiero creer que sí, a los que nos gustaba la banda, o ver ese fenómeno, muchos fuimos por curiosidad, muchos habíamos escuchado ese disco Nevermind que nos marcó un poco. Me parece que la figura de Kurt Cobain, que ya era un poco un representante de la generación X, ¿no? De que estaba todo mal, no había futuro, vivir el presente, un poco alejado de la sociedad y del capitalismo en sí. Me parece que toma trascendencia luego con su muerte, ¿no? Y haber estado en ese lugar viendo ese show, un poco, ¿no? Como que se agigantó con el triste desenlace de Kurt. Por ahí si Nirvana hubiese seguido su carrera, hoy, no sé, por ahí tomaríamos el show de otra forma. Carlos, ¿nos podés contar un poco del show? ¿Cómo fue? Tenés anécdotas, ¿no?, para contarnos. No, el show fue, a ver, como les contaba, Nirvana estuvo 3 días en Buenos Aires, estuvieron parados en el Hotel Sheraton. Kurt solía tener problemas en el estómago, no se sentía muy bien. El resto de la banda sí salió, conoció distintos puntos de la capital, de Buenos Aires, se fueron al Roxy, fueron, bueno, a distintos lugares para conocer movida nocturna que brindaba Buenos Aires. Kurt se quedó en el hotel. El show fue, a ver, la banda telonera nacional fueron Los Brujos, un grupo que también formó parte, como les decía, de ese nuevo movimiento nacional, con grandes, una música nueva y también con grandes presentaciones, mucho dinamismo arriba del escenario, una escenografía y un vestuario, un sonido detallado. Recuerdo que sorprendieron con unos muñecos gigantes, una suerte de marionetas ahí al costado del escenario. Fue un show que lo recuerdo como interesante de Los Brujos. Después tocó Calamity Jane, que era una banda apadrinada por Courtney Love y también por Kurt Cobain. Bueno, era algo muy común, que no teníamos tolerancia en aquella época. Era bastante mala, claro. Carlos.
Me acuerdo de esa banda, era muy mala. No, está bien, pero no teníamos todavía esa costumbre de decir, bueno, mi banda toca dentro de una hora y tengo que ver otra antes. No, le tirábamos con todo, Sí, ¿no? sí. Y de todo. Claramente. Y bueno, un poco con estas chicas pasó eso, ¿no? Le tiraron pilas, bueno, ahí las crónicas dicen que fue algo medio raro, ¿no? Bueno, Sí. todo esto estaba en un costado, Kurt Cobain no le gustó, por eso, bueno, quedó que recuerdo, ¿no? Que me llenó de bronca, que uno quería escuchar Smell Like Teen Spirit, y Kurt amagaba con la intro y cortaba y ponía otro tema, como que él dijo, bueno, ustedes a mis chicas le tiraron de todo, yo me voy a vengar. Y soy ese muchacho que vengo de Estados Unidos, y bueno, y manejo y hago lo que quiero. Y el público se fue un poco disconforme, se puede llegar a decir, ¿no? Porque como que el tema que todos íbamos a escuchar no lo tocó. Así que bueno, esa es la sensación. Recuerdo Dave Grohl que hizo un solo brillante de batería, pero en una batería chiquitita, en la punta, en donde comienza el escenario, ahí cerca del público. Recuerdo que la rompió, el show sonó bien, ¿no? Más allá de los acoples buscados de Kurt Cobain y lo que ya era costumbre de los shows de Nirvana. Lo recuerdo como un show interesante, pero sí con ese sabor agridulce, donde lo vimos que Cobain no estaba con su mejor noche, no estaba contento, ¿no? Mismo con la conexión que tuvo con la gente, que casi no existió. Y muy enojado. Él habitualmente no tenía tampoco tanta conexión en los recitales con la gente. Era como bastante, digamos, por momentos parecía como que era muy distante y por momentos era como que se metía en la música y contagiaba a todo el mundo. Pero no era de esos músicos que interactuaba todo el tiempo, ¿no? Sí, por ahí no era de tener un discurso muy fuerte con la audiencia, como por ahí tienen otros artistas, pero por ahí puede tener un guiño tocando su instrumento, ¿no? Alguna pose. Claro, el guiño era con la escenario. música directamente. Claro. Carlos, ¿hay alguna banda actual que se pueda relacionar o comparar con Nirvana en su momento? Yo calculo que en lo musical no veo como que pueda llegar a parecerse. No creo. Sería muy arriesgado de buscar alguna. Me parece que Nirvana tuvo un mensaje muy particular, en poco tiempo se hizo muy fuerte, era un poco la figurita del momento, Kurt Cobain, muchos lo llamaban como una nueva gran figura dentro del mercado musical, y por eso, bueno, cuando todo lo que produce, su llegada al país, que tampoco fue bien en los Rolling Stones, ¿no? Como pasó la primera vez. No quiero, porque van a salir muchos a decir, este tipo está loco el que está hablando. No causó eso. Pero sí era cierta curiosidad, principalmente en un público joven, ¿eh? No había una persona de 40 años. Éramos todos de 20, 22, 23, pero no más en edad. Pero dejó una marca, ¿no? Yo recuerdo a Charly García cuando se tiñe de rubio, ¿no? En su época, cuando ya empezaba con el Say No More, un poco como homenaje a Kurt Cobain. Que saca la hija la lágrima. Exacto. Bueno, después de la visita en el 93, sale la hija del 91, 93. Yo te quiero preguntar, trayendo más acá y viendo, en ese momento, era claro que en Estados Unidos todo el movimiento joven empieza a seguirlo. Ese movimiento crece a la par, pasan los años y lo sigue siguiendo. Ahora, ¿por qué los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, y más ahora en Latinoamérica, en esa época por ahí los jóvenes no tanto, pero ahora los jóvenes, la primera escuela musical, si alguna vez fueron los Beatles, para muchos es Nirvana? Sobre todo en Latinoamérica, por ahí más profunda, no tanto en Argentina, pero Perú, bueno, ni hablar México, Colombia, son dos países que tienen en el que Nirvana está mucho más presente, me da la sensación. ¿Por qué crees que se da ese caso? A mí me parece que, bueno, Nirvana también, Kurt en su momento reconoció que le gustaban los Beatles, y bueno, y Paul también terminó tocando con el resto de la banda. No quiero decir que los Beatles es la gran influencia de todos, pero bueno, ahí están siempre presentes. No, me parece que lo que siempre el sinónimo de rebeldía cae bien en los jóvenes, ¿no? Porque es algo que uno lo ve reflejado. Calculo que
como lo fue el punk en su momento. Los Sex Pistols, los primeros shows que dieron, mucho de su público, que al principio eran pocos, terminaron tocando en bandas, ¿no? Y bandas conocidas, ¿no? Uno sabe la historia, cuando tocó en Manchester los Sex Pistols, entre el público estaban los que iban a ser los integrantes de Joy Division y luego New Order. Me parece que por ahí no mostraron toda la grandeza que tenían los grupos consagrados, como recién hablábamos de Queen, con esa gran puesta en escena, de giras. Me parece que lo que logró Nirvana era, por un lado, la sencillez musical, si se puede decir, ¿no? Con no muchos acordes, poder conseguir un mensaje y una música contundente, y yo lo tomo más por ese lado. Me parece que también mostraron una imagen que era muy común a cualquier pibe que iba por la calle, y una cierta cercanía, ¿no? Me parece que era un poco lo que luego fue la imagen del grunge, que era la camisa escocesa abierta, una remera, un jean, y mostrarse tal cual uno es. Me parece que la transparencia que tuvo esa banda también sirvió como para que varios digan, bueno, este es el estilo que quiero y voy a seguir por este rumbo. No quiero decir que, bueno, a veces uno lo habla de el gran exponente de esta música que viene de los Estados Unidos, de este estilo, ¿no? De Seattle. Calculo que otros llegaron por ahí más lejos en el nivel musical, pero me parece que Nirvana supo encontrar esa fórmula, y me parece que después tuvieron un problema con el éxito, principalmente Cobain, ¿no? Como que no sé si quería llegar a tanto y ser una estrella a nivel mundial. Me parece que se lo terminó comiendo, ¿no? Y con su, aparentemente, bueno, su suicidio, ¿no? Y sí, eso justamente es lo que desató su muerte. Cuchi, te agradecemos mucho. Fuiste muy didáctico en la charla que nos diste. Se entendió, ¿no? Sí, dando cátedra, perfecto. como costumbre. Es didáctico como siempre. La Biblia del rock. Sí, exacto. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí, y bueno, con todo, que sea rock. Gracias. Chao. Chao, chao. Era Carlos Giogna Prat, que estaba hablando justamente sobre Kurt Cobain y su experiencia en el único recital de Nirvana que estuvo acá cuando estuvo en Argentina en el año 92. Y también destacar un poco eso al final, lo que decía, ¿no? Que por ahí musicalmente no ha llegado tan lejos. La historia de Nirvana es trunca por todo esto que decíamos, porque es una estrella fugaz que no llega a explotar del todo. Pero sí tenía, hablábamos de las influencias anteriormente, los Melvins era una de sus bandas favoritas, y los Melvins al mismo tiempo eran muy celosos. Eran como los chicos malos del grunge, porque el grunge tenía de todo. Tenía a los hippies con Blind Melon, tenía los que venían de la escuela de Zeppelin con Soundgarden, tenía a los tipo Neil Young con Pearl Jam, y tenía también a los metaleros duros tipo Black Sabbath o Slash Metal, que eran los Melvins. El cantante de los Melvins todavía siguen tocando, no son tan convocantes. Los primeros discos son muy buenos, después ya son tan alternativos y tan enojones que son muy insostenibles. Es un tipo muy gordo, gigante, con unos rulos así, que siempre es, cuando todo el mundo habla bien de Kurt Cobain, él un poco a propósito habla mal. Está enojado. Claro, pero lo hace más de un lugar medio como de contra, ¿viste? Él, cuando todas estas semanas estuvo hablando bien de Kurt Cobain y del legado y toda esta cosa pomposa, él dice así que en el final era un yonki que no sabía dónde mierda estaba parado, en definitiva. Pero lo que es innegable es que la música y su arte le abrió la cabeza a Kurt Cobain. Vamos a escuchar otra de las influencias de Cobain en Nirvana, los Melvins, Ribot.
RLK. Estás en el aire. Escuchate. RLK sos vos. 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 RLK. Sos vos. RLK. Sos vos. Vos. Escuchate. ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo. Al aire. RLK. Escuchate. Subís la escalera, abrís la puerta, entrás a El Altillo. Seguimos en El Altillo. Voy a repetir, porque nunca lo repetimos, nunca lo decimos, pueden entrar en Facebook y pueden entrar en Twitter. Así que búsquenos en Twitter, arroba el Altillo, _ y en Facebook, ¿cómo es? Facebook. Nunca Arriba en El Altillo. Arriba en El Altillo. Y nos olvidamos de saludar a Nati hoy. Sí, arrancamos con todo, Nati, muy perdonanos. intenso el programa, perdón. Qué raro, Martín, vos, qué raro. Perdonanos, hoy empezamos con todo, con toda la onda de Kurt Cobain. A todo esto yo me perdí en el especial. Ya hablamos de lo bueno que estaba Cobain. Y bueno, es lo que decíamos al principio, llevaba muchas chicas. Hay que decirlo. Eso era muy importante, pero chicos. así todo, fíjate eso que era no lo primero. Bueno, pero viste que el éxito con las chicas, el éxito monetario, el éxito musical y toda la vida nunca pudo salir de ahí. De lo mal que estaba, de un estado depresivo constante. Podés estar bueno y te pueden hacer bullying igual en la escuela. ¿Viste? Y todas estas En cosas. Estados que Unidos pasan. todo puede pasar. No recuerdo otro rockero, otro músico que esté tan bueno como Cobain. Y a ella depende de gustos. Digo, era una cara muy angelical, muy perfecta en sus rasgos. Sí. Digo, al margen de que les pueda gustar. Sí, o no, rubio de ojos sus celestes. acciones eran bastante. Bueno, Axl precisas. Rose en sus buenas épocas era del estilo. Digamos que está detonado Axel ahora, le mandamos un beso grande, debe estar chupando un whisky allá en su casa natal. Escuchando el Altillo, claramente. Sí. Le Así mandamos que un saludo. sí, claramente. Está un poquito gordito. Kurt Cobain se mantenía bien. Y yo creo que si hubiera pasado el tiempo se hubiera mantenido bien. Fíjate, Sí, no sé. fíjate los compañeros de banda, especialmente Dave Grohl. Pero es más sacó chico, lomo, Dave Grohl. sacó lomo, Dave sacó Grohl es lomo, mucho más chico. Dave Grohl sacó lomo, Dave Grohl es Pegó mucho más tubo. chico que ellos. Sí. Es mucho más chico. Pero bueno, un poco el origen, me parece que lo que hablamos la semana pasada, la muerte del tipo, no extraña, no sorprende. Está bien, todo el mundo pasmado, todo el mundo... pero no sorprende, era un perfil bastante complicado. Sí, la verdad que hubo muchas teorías e hipótesis con respecto a si su muerte se trató de un suicidio o de un crimen. La realidad es que me parece que es clave hacer como una breve reseña o un recorrido por las diferentes características de las formas que tenía Cobain y también de sus etapas. Cuando hablamos de la niñez de Kurt, estamos hablando de una etapa que ya empezaba de manera dramática y conflictiva. Aún incluso antes de la separación de sus padres, que fue cuando él tenía entre 5, 6, 7 años, ya era una personalidad bastante extraña, por así decirlo. En uno de sus diarios, él ya hablaba del odio por todos los humanos. Y en su colegio, todos los diagnósticos y reportes de los maestros hablaban de problemas de atención y de una hiperactividad. Digo, al margen de todo este bullying, del que era víctima, de toda esta situación, estábamos hablando de una persona poco empática. Una persona de que ya se sentía de una forma u otra, cuando uno lee su diario, traicionado por la vida. No le gustaba nada de lo que lo rodeaba. No le gustaban sus compañeros, no le gustaba su colegio, no le gustaba la época en la que había nacido, y lo único que lo tenía conforme, que era su familia, su mamá, su papá, después terminó disolviéndose. La separación de su papá para él fue dramática. Y su entorno familiar era bastante conflictivo también. Su papá era depresivo, era una persona que sufría depresión, y su mamá era alcohólica. Digo, nada de todas estas características colaboraba ni sumaba como para que pueda reflotar de este perfil con el que ya se había... su padre también era adicto a las drogas, y él de chico no lo sabía, y después con el tiempo se fue intentando la adolescencia. Y una de las hipótesis con respecto a su suicidio tiene que ver con que hay muchos antecedentes en su familia. Su abuelo se suicidó en el año 79, se tiró 2 disparos, 2 tiros, uno en el abdomen, otro en la cabeza. Su tío Casualmente abuelo el lugar, lo que le dolía a él, el abdomen todo el tiempo. Exacto. Su tío abuelo también, con un disparo en la cabeza, y su bisabuelo, que se apuñaló, sobrevivió, y cuando estaba internado en un hospital psiquiátrico, bueno, empezó a lastimarse la herida que se había provocado con un cuchillo y terminó muriéndose desangrado por esta situación. Después le llegó a la adolescencia a Cobain. Con 14 años su papá le regala una cámara y él filma un corto
en el cual él mismo se suicidaba, filmándose, pero digo, toda la situación tenía que ver con Era un él, suicidio. cortándose las venas con una lata rota y muriéndose desangrado en el piso. Digo, ya había señales, ya había posiblemente una predisposición en todo lo que era su perfil psicológico. O por lo menos iba dejando como claro de que era algo y una idea que le rodeaba en la cabeza todo el tiempo. A los 16 años, él habla de un abuso psicológico por parte de su mamá. Lo deja muy claro escrito en uno de sus tantos diarios. Él decía que los porros ya no lo ayudaban a escaparse de sus problemas. Y en uno de sus diarios redacta: acabo de decidir que el mes que viene ya no voy a sentarme en el techo de mi casa pensando en tirarme, sino que el mes que viene voy a saltar. O sea, que cada vez que se lo proponía a él, tranquilamente, en el momento que se lo proponía, podía suicidarse. Ya sea a los 17, a los 20, a los 35, en realidad también a los 40. depende, o sea, es verdad. Era inevitable. Era una idea vaga que tenía todo el tiempo en la cabeza, redundaba. Y eso es parte también de uno de los tantos perfiles que pueden generar una predisposición o que se supone que pueden terminar en algún desenlace similar al de Cobain, como de un suicidio. También tiene que ver con ese hecho de saltar y salir de esa vida, ¿no? Porque él, cuando empieza a salir un poco de la cotidianidad que tanto lo atormentaba, es cuando empieza a crecer y empieza a aferrarse a la música y empieza a tener éxito. Digo, el saltar, es claro que él habla con un sentido negativo, de hecho, pero esa misma cosa fue lo que los llevó a salir de ahí. Lo que pasa es que es un efecto rebote. Exacto. Nunca dejó de estar atormentado. Vos sabés que no hay ninguna autopsia psicológica ni ningún diagnóstico o perfil que hable de cuál era el trastorno, qué era lo que padecía Cobain. Se habla de que era una persona que tenía, una persona melancólica, que padecía de la melancolía, que se la relacionó con la teoría de Freud, que tiene que ver con el duelo y la melancolía, uno de sus libros en 1915, que tenía que ver con las personas propensas al suicidio, de las personas que hablan de la pérdida de algo, pero que no saben la trascendencia que tiene ese algo que se perdió. Es esa sensación de vacío, esa sensación de no estar satisfecho con nada. Bueno, Cobain evadía todo el tiempo eso que él consideraba como el vacío, como la ausencia. Arrancó con la separación de sus padres. Y después ni la música terminó llenándolo. Claro, que lo lleva a un lugar de inconformismo constante. Claro, él hablaba de la falta de interés. Él hablaba de que ya, por ejemplo, que ya no quería tocar más. Una de sus últimas frases fue: ya hace tiempo que no me emociono creando música, ni tampoco escribiéndola. Bueno, él quería anestesiarse de la vida. De hecho, él toda esta empieza a consumir heroína, para amortizar el dolor que sentía en el abdomen, que no lo calmaba con nada. Pero también lo llevó a otro lugar. Él tenía lagunas. Ya exitoso, después de terminar de grabar Nevermind, después de hacer In Utero, en la etapa del Unplugged, él para In Utero contratan a Pat Smear, que es otro guitarrista que es como el cuarto en Nirvana, y él dice que los lleva específicamente porque él tocando en vivo se olvidaba. Se olvidaba, tenía lagunas, tengo lagunas y me olvido. Bueno, y ya lo reconocía. Esas ausencias. Digo, que una estrella de rock esté diciendo en MTV para chicos adolescentes: la heroína me está provocando lapsos de laguna. Y no puede decir que no estaba avisándolo. Y de hecho MTV reconocía en el momento de su muerte el tema del consumo de heroína, algo muy raro, porque generalmente las noticias no se daban en el contexto. No, es que de hecho en todo lo que eran los noticieros de Washington eran, básicamente lo estigmatizaban. Encima que de adolescente exitoso te moriste por esa boludez, bueno, no sabes nada de la vida. Pero porque también tiene una situación muy opresiva. La relación que tenía con Courtney Love también, según dicen, lo atormentaba bastante porque no encontraba paz ahí. Sí, también era una personalidad que no colaboraba con este perfil que tenía Cobain. La realidad es que después, cuando pasa el tema del suicidio, que lo encuentran después de 3 días muerto en su mansión en Seattle, que lo encuentra este electricista, que fue a instalar un sistema de seguridad y que se encontró con Cobain muerto, empiezan también a filosofarse un poco, porque terminó en eso, sobre la teoría de un asesinato. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se suicidó? ¿Fue asesinado? La realidad es que hoy la causa está cerrada. Nunca estuvo en demasiada investigación. La realidad es que se cerró el caso, se lo dio por suicidio, pero hay grandes dudas que las arroja Tom Grant, que fue la persona contratada por la mujer de Cobain cuando desaparece, cuando él se escapa de la última rehabilitación y no podían encontrarlo. Estuvo 6 días sin saber dónde estaba hasta que apareció muerto. Este hombre, que fue contratado por la mujer, les repito, habla de que en realidad en el arma con la que se mató Cobain no había huellas de él, es algo que no se pudo comprobar. También plantea de que en las pruebas toxicológicas de Cobain, la heroína que tenía
no podía permitirle disparar un arma. La realidad es que tendría que haber muerto de una sobredosis y que si no tenía un arma, o si la tenía, no había forma de que pudiera dispararse. Y también habla del análisis grafológico de la carta que deja Cobain muy cerca de su cuerpo antes de morirse, porque en las últimas letras y en las líneas de esta carta, cuando él habla de Courtney y de Franz, su hija, se plantea que no fueron escritas por él, que en realidad esa letra, esa tipografía, muy similar a la de Cobain, no pertenecía a él. Bueno, eso es parte de alguna de las teorías y de los argumentos por los cuales se debate si se trató de un suicidio o se trató de un homicidio. En definitiva, la relación tormentosa, el perfil psicológico del tipo con lo que lo rodea. Vamos a escuchar un tema más, aunque sea un poquitito, un pedacito. Meat Puppet es la banda, Plateau es un tema que él reversiona en el Unplugged de que hizo Nueva York, que fue lo último, de lo último, de lo último. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills and shake the hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you've got words? You finish with the mop, then you can't stop and look at what you've done. The plateau's clean, no dirt to be seen, and the work it took was fun. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you've got words? The many hands began to scan around for the next plateau. Some said it was Greenland and some said Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. But those were all just guesses, wouldn't help you if they did. Well, we just like to be together all the time. You know, we're best friends. She's my best friend, and so when she's playing music, I like to listen to it and maybe suggest some things, and she does the same thing with me too. And this was just an opportunity for her to. She came with us, and Patty, her drummer, came too. It's just a vacation, and so this was just a spontaneous thing for them to just make a few demos and see what they're going to do with it. Bueno, ahí escuchábamos a Kurt Cobain hablando sobre Courtney Love, que fue su mujer. Bueno, ella tuvo una relación extraña con ella, no se sabe bien cómo se conocieron, hay diferentes teorías, esto no quedó esclarecido, no se sabe si se conocieron en un recital, si se conocieron en un bar, fue por amigos en común básicamente, pero no queda claro. Ellos se vieron, se volvieron a ver un tiempo después y empezaron una relación. Se casaron en 1992 y tuvieron un matrimonio corto porque ya en el 94 él se murió. A mí me llamó la atención un dato que estábamos hablando antes. Courtney Love, además de ser música, de tener una banda y componer y ser música, también fue actriz, es actriz. Y ella había audicionado para hacer el papel en Nancy Sid, la película, para hacer el papel de Nancy. Y a mí me llamó la atención, no quedó, participó en la película pero en un personaje secundario.
Me llamó la atención cómo ese personaje también se podría asimilar mucho con la relación que ella tuvo con él, con Cobain. Claro, Cobain y Courtney Love eran como un Sid and Nancy, era muy parecida la relación que tenían. Sí, a mí me llamó la atención porque eran como que estaban todo el tiempo juntos. Como él dice, sí, era mi amiga, nos llevábamos muy bien, ella me ayudaba mucho con el tema de la música, pero también tenían una relación enferma los dos con las drogas y no podían salir de eso. Bueno, finalmente cuando él muere ella estaba internada en rehabilitación. Y también me llama la atención que los fans la culpan a ella de la muerte. Pasa que en realidad creen que quiso quedarse con la herencia, entonces que fue algo planeado y que se que creó bueno, una tiene escena de sentido un porque crimen. se iba a quedar igual. Claro, Sí, claro. sí. Los fans de todas maneras la odian por explotar todo este tema de la herencia y por seguir lucrando con él, pero... Sí, yo creo que la igual viuda hay que después de odiarla todo. por la banda que hizo, ¿eh? Le mandamos un saludo grande a También, Courtney y por Love. cómo actúa. Espantosa la banda que hizo. How. Y por cómo actúa, bueno, ya no actúa, intenta actuar, nada más. Sí, no, lo que decía Caro tenía que ver con el cine, ¿no? Que Courtney Love es actriz. Y realmente hay muy poco referido a Nirvana en materia de cine. Parece como que el cine lo ve de lejos a Kurt Cobain, porque hacen la mayoría de los directores o la mayoría de las producciones cinematográficas que hay son documentales, en general documentales para televisión. Hay una sola película que hay, que vos decís, a ver, ¿qué película de Nirvana hay? Hay una sola que se llama Last Days. La hicieron pelota los críticos, realmente es una película mala, a mí no me gustó. Es de Gus Van Sant, es un recorte muy chiquitito de Kurt Cobain, que son los últimos días. Sí. Encima Kurt Cobain no se llama Kurt Cobain, se llama David, creo, no me acuerdo qué nombre le puso. O sea, que encima que tenés una distancia hacia el personaje, en cómo está planteado, tenés la distancia en el nombre. O sea, fue toda una elección, la verdad que mala. Ahí creo que hay una elección de no poner el nombre... No por una elección... no, para evitarse problemas, porque sabía que estaba... sí, la idea fue... Para evitarse un problema legal también... No solo legal, sino era muy controversial, porque jugártela a hacer una película recreativa de lo que supuestamente hizo el tipo los 3 días que vivió solo, claro, delirando por drogas, era muy arriesgado. La verdad que la película es bastante mala, y había prometido bastante, porque Gus Van Sant es un director bastante bueno, pero en esa película le pifió feo. Es la única película ficcional que hay. Hay algunas películas en producción que todavía no están. Y hay una película específicamente, ya les conté que hay varios documentales, eso lo pueden buscar en YouTube, están todos, se pueden ver en YouTube tranquilamente. Pero hay una película que es una especie de documental ficcional que se llama Soaked in Bleach, que es justamente lo que contaba Díaz recién. Esta historia del policía que fue contratado para ver cómo, en realidad, que esté detrás de la investigación policial, a ver cómo murió, y que descubre estas incompatibilidades de la autopsia o de la forma que murió y del suicidio. Y la película como que está narrada en testimonios y a la vez también en ficcionalizaciones de la situación donde él está en la casa, la situación con Courtney Love y con el policía. Un tanto extraña. Yo vi el tráiler bastante extraño. Sí, es un documental que pretende reabrir la investigación, se lo hizo con ese objetivo. Exacto. Y además de concientizar por el efecto copycat que pasó después de la muerte de Cobain. Sí, hubo varios fanáticos que se suicidaron. Bueno, está lleno de efectos copycat. Ellos hacen una canción a una chica que secuestran en la puerta en la entrada de un recital punk, la intentan violar, la chica zafa, escriben las canciones y después... Inclusive en un recital de Nirvana violan a una chica mientras tocaban esa canción. Pero bueno, tiene que ver con la sociedad también, qué sé yo. Bueno, por último, los videos de Nirvana fueron sustancial para su carrera. Específicamente hay 2 videos que son muy cinematográficos. Uno es In Bloom, que en realidad es televisivo más que cinematográfico, porque está construido como si fuera una banda de los 60 que se presenta en un programa de televisión y rompen todo. Pero vos sabés que una curiosidad, perdóname que te corte. Sí. Él fue a buscar esas cámaras específicas a los estudios. Fue a buscar esas cámaras específicas, sí, porque quería reconstruir la época tal cual como estaba en los 60. Y el mejor video para mí, y uno de los mejores temas, Heart Shaped Box, del álbum Inútero, que fue el último video potente que sacaron. Buscaron a Anton Corbijn, que fue uno de los directores emblema de la primera parte de la década del 90, que metió de todo en el video. Metió aborto, metió mensaje
en contra del Ku Klux Klan. Un Cristo totalmente flaco, imitando un Papá Noel. Sí, una cosa. Y todos rarísima. ellos mirándolo desde una cama del hospital. A él, lo que él relata respecto a ese disco, eso es, él venía muy incómodo con lo que estaba haciendo y él decía que lo que quería hacer era, así como los Beatles hicieron I Wanna Hold Your Hand y terminaron en Sgt. Pepper, él quería generar esa ruptura después de Inútero. Supuestamente estaba en la búsqueda de eso. Y 2 consejos más, si quieren saber un poquito más, además de toda su música, obviamente escuchen a los tipos que lo rodeaban hablar. Documental de Foo Fighters, Back and Forth, empieza los primeros 10 minutos Dave Grohl contando lo que fue su relación con Kurt Cobain. Y otro muy especial, el documental 10 de Pearl Jam, los 20 años de Pearl Jam. Eddie Vedder cuenta y muestran, ellos tuvieron mucha pica en un principio porque Kurt Cobain lo detestaba a Eddie Vedder, porque lo detestaba por bueno, casi todos lo detestamos por bueno a Vedder, pero él lo detestaba por bueno hasta que él cuenta que se conocen, y hay un video en los MTV, en los premios cuando ellos se llevan en el 92 tocando, donde después del escenario ellos se encuentran, se abrazan, y hay todo un video en el que están ellos cantando como si fuesen 2 enamorados juntos. En la intro está la frase de Kurt Cobain que dice: le vi los ojos y me di cuenta cómo era. Exacto. Es justamente lo que dice cuando lo conoce a Eddie Vedder. La verdad que 2 genios de la música, ¿no? Sí. A mi entender. Ya nos vamos. Nos retiramos hasta el sábado que viene. Espero que hayan disfrutado de este programa especial de Kurt Cobain. Chao. Chao. The stairs. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought